En 1985, la Unión Soviética era una superpotencia aterrorizada por su propia sombra. Al mundo exterior proyectaba una imagen de fuerza monolítica, una nación de acero y cohetes que había derrotado al nazismo y había impulsado a Estados Unidos a las estrellas. Sus desfiles militares en la Plaza Roja eran inspiradoras muestras de disciplina y poder, sugiriendo un Estado con control total de su destino. Pero tras las puertas cerradas del Kremlin, el anciano que dirigía el imperio conocía la aterradora verdad. La Unión Soviética se estaba muriendo. Y no se estaba muriendo por el cerco capitalista ni por las conspiraciones de la CIA. Se estaba muriendo de adentro hacia afuera, consumida por un veneno líquido de acción lenta que se había infiltrado en cada fibra de la sociedad. La Unión Soviética estaba borracha. El alcoholismo en la URSS a principios de la década de 1980 no era solo un problema social, ni un lamentable estereotipo. Era una catástrofe demográfica de proporciones bíblicas. Fue un suicidio nacional, llevado a cabo botella por botella. Las estadísticas que el KGB recopilaba para sus líderes eran tan impactantes que se clasificaron como secreto de Estado. Mientras que en el resto del mundo industrializado la esperanza de vida aumentaba en la Unión Soviética, esta se desplomaba. En tan solo 20 años, la esperanza de vida de un hombre soviético se había desplomado de 67 a 62 años. En algunas regiones industriales rurales era aún menor. Los hombres bebían hasta morir antes de poder cobrar sus pensiones. El impacto económico de esta intoxicación masiva fue asombroso. La economía soviética, ya crujiendo bajo el peso de la planificación central y la ineficiencia, estaba paralizada por la resaca. El absentismo era rampante. Los trabajadores llegaban a las fábricas borrachos o no se presentaban, sobre todo los lunes después de un fin de semana de alcoholismo. Los accidentes industriales eran rutinarios. La costosa maquinaria importada, comprada con la valiosa moneda occidental, se arruinaba por operadores ebrios. La maquinaria agrícola se oxidaba en los campos porque los conductores de los tractores estaban demasiado ebrios para arar la cosecha. Se estimaba que el alcoholismo le costaba a la economía soviética decenas de miles de millones de rublos al año en pérdidas de productividad. Pero esto creaba una paradoja perversa y mortal en el corazón del Estado soviético. Si bien el alcohol destruía la economía en términos de producción, era absolutamente vital para la economía en términos de ingresos. Durante décadas, el Estado soviético había mantenido un estricto monopolio sobre la producción y venta de alcohol, principalmente vodka. Su producción era increíblemente barata, básicamente solo grano fermentado, agua y patatas, pero el Estado lo vendía con un sobreprecio desorbitado. Era la gallina de los huevos de oro por excelencia. En un país donde pocas cosas funcionaban, el sistema de distribución de vodka era impecablemente eficiente. Quizás no se pudiera encontrar carne, papel higiénico ni zapatos decentes en una tienda soviética, pero siempre se podía encontrar vodka. Era el lubricante que mantenía soportable la miserable realidad de la vida cotidiana en la URSS para millones de ciudadanos. A principios de la década de 1980, los ingresos por la venta de alcohol representaban una asombrosa parte del presupuesto estatal soviético. Algunas estimaciones lo sitúan entre el 15 y 20% de todos los ingresos estatales. Era el impuesto a los borrachos, un flujo constante y fiable de dinero que fluía directamente a las arcas del Kremlin, solo superado en importancia por los ingresos generados por la exportación de petróleo y gas. Los dirigentes soviéticos estaban atrapados en un círculo vicioso. Necesitaban que su gente estuviera lo suficientemente sobria como para trabajar en las fábricas, pero necesitaban que estuviera lo suficientemente borracha para comprar el producto más rentable del Estado. Durante años, líderes envejecidos como Leonid Brev, quien conocía bien la botella, optaron por ignorar el problema. Eran adictos al dinero fácil y preferían gestionar el lento declive antes que arriesgarse al impacto de la reforma. Pero en marzo de 1985, la larga lista de líderes geriátricos finalmente llegó a su fin. Mikhail Gorbachov ascendió al puesto de secretario general. A sus 54 años, era vibrante, enérgico y dolorosamente ingenuo a las realidades profundamente arraigadas del sistema que ahora dirigía. Gorbachov era un fiel creyente en el socialismo. Creía que el sistema no tenía fallas fundamentales, sino que simplemente se había descarriado.
Creía que si se lograba eliminar la corrupción, la pereza y la ineficiencia, la Unión Soviética podría resurgir con fuerza y superar al Occidente. Cuando Gorbachov miró a su país, lo primero que vio fue la botella. Observó una población física y mentalmente incapaz de construir el dinámico futuro moderno que él imaginaba debido a su constante intoxicación. La degradación de su pueblo le horrorizaba moralmente. Su madre, Raísa, era una apasionada defensora de la templanza y reforzó su creencia de que el alcohol era la raíz de todos los males en la sociedad soviética. Gorbachov decidió que su primer gran acto como líder, el primer paso en su gran programa de reestructuración de la perestroika, sería una guerra contra el alcoholismo. No le interesaban las medias tintas ni la lentitud. Campañas educativas. Era un hombre apresurado que ejercía el poder absoluto de un estado totalitario. Su intención era aplastar la cultura del alcohol a martillazos. No consultó a sus asesores económicos sobre las implicaciones. No le preguntó al Ministerio de Finanzas qué sucedería si el 20% del presupuesto se evaporaba repentinamente. Operaba por convicción moral, no por cálculo económico. Veía el alcohol como un mal social que debía erradicarse, no como un pilar financiero que debía gestionarse con cuidado. En mayo de 1985, apenas 2 meses después de tomar el poder, Gorbachov lanzó su campaña con un decreto contundente del Comité Central sobre medidas para combatir la embriaguez y el alcoholismo. La velocidad y la brutalidad de su implementación conmocionaron a la nación. Fue un ataque a un estilo de vida centenario. De la noche a la mañana se ordenó recortar drásticamente la producción de vodka. El horario de funcionamiento de las licorerías estaba severamente restringido. Solo podían abrir de 2 a 19 horas, lo que imposibilitaba la compra de alcohol a los trabajadores del turno diurno. El número de tiendas autorizadas a vender alcohol se redujo drásticamente. Solo en Moscú, cientos de licorerías cerraron en cuestión de semanas. El precio del vodka se incrementó drásticamente, poniéndolo fuera del alcance de los ciudadanos más pobres. Pero la campaña fue mucho más allá de restringir las ventas. Se convirtió en una cruzada ideológica contra todo lo relacionado con el alcohol. En un acto de espectacular vandalismo cultural que aún perdura, Gorbachov ordenó la destrucción de viñedos en toda la Unión Soviética. En las antiguas regiones vinícolas de Georgia, Moldova y Ucrania se enviaron excavadoras para arrancar vides que se habían cultivado durante generaciones. Algunos de estos viñedos producían vinos de primera clase, que eran importantes fuentes de exportación para la URSS. No importaba, fueron talados en nombre de la sobriedad. Los fanáticos de Moscú ignoraron los gritos agonizantes de los agricultores que veían cómo se destruía su patrimonio. La censura se convirtió en un arma. Se editaron películas para eliminar las escenas que mostraban a personajes bebiendo. Hubo que reeditar viejos clásicos soviéticos. Incluso se le ordenó al Ballet Bolshoi que eliminara las escenas de bebida de sus producciones. Los medios estatales se inundaron de propaganda que mostraba a trabajadores felices y sobrios bebiendo agua mineral y jugo, una realidad que solo existía en las pantallas de televisión. Por un breve y fugaz momento, pareció funcionar. En la segunda mitad de 1985, las estadísticas oficiales mostraron una disminución en el consumo de alcohol. El número de accidentes laborales disminuyó ligeramente. La tasa de criminalidad se redujo. Gorbachov y sus aliados en el Kremlin se felicitaron. Creían poder cambiar el comportamiento humano mediante decretos burocráticos. Pero cometieron un error fatal. Confundieron la oferta de alcohol legal con la demanda misma. Olvidaron que se trataba de una población que había sufrido zares, revoluciones, guerras civiles y terror totalitario. El pueblo soviético era experto en sobrevivir, experto en sortear las estupideces del Estado. Gorbachov no había saciado la sed de la nación, simplemente había cerrado el bar oficial, y al hacerlo, acababa de dar el pistoletazo de salida al mayor desastre económico soviético. El gigante seguía sediento y estaba a punto de encontrar una nueva forma destructiva de beber, todo mientras el tesoro estatal comenzaba a desangrar su sangre vital. Cuando las licorerías estatales cerraron sus puertas y los estantes de vodka se vaciaron, el pueblo soviético no dejó de beber, simplemente privatizaron la producción. Casi de la noche a la mañana, la URSS se transformó en una nación de contrabandistas. Si el Estado no les vendía vodka, lo elaboraban ellos mismos en sus bañeras, cocinas y cobertizos. Este alcohol casero se llamaba samogón, literalmente autodestilado. Era un licor fuerte y picante, a menudo peligroso, pero cumplía su función.
y el ingrediente principal para elaborar el samogón era el azúcar. A finales de 1985, un extraño fenómeno comenzó a expandirse por toda la Unión Soviética. Mientras el vodka desaparecía de los estantes por decreto gubernamental, el azúcar comenzó a desaparecer por demanda popular. Se desató el pánico. La gente no compraba 1 kilo de azúcar para el té, compraban sacos de 50 kilos para fermentar y convertirlo en alcohol. La Agencia Estatal de Planeación, Gosplan, que planificó meticulosamente cada aspecto de la economía soviética con 5 años de antelación, fue tomada por sorpresa. No habían previsto que la prohibición del vodka provocaría una avalancha de azúcar. La cadena de suministro colapsó. Para 1986, el azúcar tuvo que ser racionado. Largas filas de babushkas enojadas esperaban durante horas en el frío gélido solo para obtener su asignación mensual de cupones de azúcar. Pero el ingenio del sediento ciudadano soviético no tenía límites. Cuando se acabó el azúcar, recurrieron a otras fuentes. Compraron dulces, pastas de tomate, colonia barata, limpiacristales, incluso betún para zapatos, cualquier cosa que contuviera alcohol o azúcar que pudiera fermentarse. El consumo de estos sustitutos tóxicos provocó un aumento repentino de intoxicaciones y muertes, eliminando cualquier beneficio para la salud logrado por la disminución oficial del consumo de vodka. Mientras la gente se dedicaba a elaborar aguardiente casero, el presupuesto soviético comenzaba a desangrarse. El impacto financiero de la campaña anti-alcohol fue instantáneo y catastrófico. En 1985, el déficit presupuestario estatal ya era preocupante. Para 1986 se había disparado. La pérdida de ingresos por alcohol provocó un agujero en el presupuesto de aproximadamente 100.000 millones de rublos a lo largo de la campaña. Para ponerlo en perspectiva, eso equivalía aproximadamente a todo el presupuesto de defensa de la URSS durante un año. Gorbachov había desfinanciado efectivamente a su propio gobierno en una cruzada moral. Normalmente, un gobierno que enfrentaba un déficit de ingresos recortaría el gasto o aumentaría los impuestos, pero el sistema soviético era rígido. Gorbachov no pudo recortar fácilmente el presupuesto militar porque seguía inmerso en la carrera armamentista de la Guerra Fría con los Estados Unidos de Ronald Reagan. No pudo recortar los subsidios sociales porque el contrato social del comunismo garantizaba comida y vivienda baratas. Y no pudo aumentar los impuestos eficazmente porque el mercado negro, la economía samogán, era libre de impuestos. Así que el déficit creció, y en el peor momento posible, el segundo pilar de la economía soviética se derrumbó. Durante casi una década, la ineficiencia del sistema soviético se vio enmascarada por los altos precios mundiales de petróleo. La URSS era un gran exportador de petróleo y gas natural. Los miles de millones de petrodólares que fluían a Moscú desde Occidente habían permitido a los líderes importar grano mediante tecnología e ignorar la descomposición estructural de sus propias industrias. El petróleo era el anestésico que mantenía al paciente insensible. Pero en 1986, el Reino de Arabia Saudita se cansó de perder cuota de mercado frente a otros productores de petróleo. Decidieron abrir el grifo e inundar el mercado. El precio del petróleo se desplomó. Se desplomó de unos $30 por barril a tan solo $10. Fue la tormenta económica perfecta. En solo un año, la Unión Soviética perdió sus dos mayores fuentes de ingresos, los ingresos internos del vodka y los externos del petróleo. Los ingresos del Estado se redujeron a casi la mitad, pero sus gastos se mantuvieron exactamente iguales. El impacto en las calles fue inmediato. Sin las divisas de petróleo, la Unión Soviética ya no podía permitirse importar bienes de consumo, ni siquiera suficientes alimentos para abastecer los estantes. La economía de escasez pasó de ser una molestia a una crisis. Los estantes de las tiendas, que antes estaban escasos, quedaron completamente vacíos. La gente se ponía en fila cuando veía una, sin siquiera preguntar qué se vendía. Podrían ser salchichas, podrían ser botas, podría ser papel higiénico. Comprabas lo que fuera porque era lo único disponible y podías canjearlo después. El dinero empezó a perder su significado. Un bolsillo lleno de rublos era inútil si no había nada que comprar. El samogán que la gente elaboraba se convirtió en la nueva moneda de facto en el imperio en colapso. Dentro del Kremlin cundía el pánico. Los asesores de Gorbachov le presentaron hojas de cálculo desalentadoras. La caída se estaba quedando sin efectivo. Necesitaban dinero para pagar salarios, financiar al ejército y mantener la electricidad. Gorbachov se enfrentaba a una disyuntiva. Podía admitir la derrota, revertir la prohibición del alcohol e intentar estabilizar el presupuesto, o podía redoblar sus esfuerzos en sus reformas,
con la esperanza de que Perestroika, al reestructurar la economía para ser más eficiente, eventualmente generara nueva riqueza para reemplazar el dinero perdido del petróleo y vodka, optó por redoblar sus esfuerzos, pero las reformas económicas tardan años, a veces décadas, en dar frutos. Las facturas vencían ese mismo día, así que, para cubrir la brecha, el gobierno soviético hizo lo único que se le ocurrió. Encendió la imprenta. El Banco Estatal comenzó a imprimir dinero para cubrir el déficit presupuestario. Miles de millones de nuevos rublos inundaron el sistema. Pero como no había bienes para comprar, este dinero extra simplemente persiguió a los pocos productos restantes, agravando aún más la escasez y alimentando la inflación oculta. Al mismo tiempo, el gobierno comenzó a endeudarse fuertemente con Occidente. Solicitaron préstamos de bancos alemanes, franceses y británicos, utilizando sus menguantes reservas de oro como garantía. Solicitaban préstamos en moneda fuerte solo para comprar grano para alimentar a la población, ya que su propio sector agrícola, privado de inversión y paralizado por la ineficiencia, no podía alimentar al país. Para 1987, la Unión Soviética vivía de tiempo prestado y dinero prestado. La energía optimista de los primeros días de Gorbachov se había evaporado, reemplazada por una ira hosca entre la población. Se les había prometido un nuevo socialismo moderno. En cambio, recibieron la prohibición, el racionamiento de azúcar y tiendas vacías. La guerra contra el vodka se abandonó discretamente en 1988. Se levantaron las restricciones y el Estado intentó recuperar el control del mercado, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La maquinaria estatal para producir y distribuir alcohol había sido desmantelada. Los viñedos habían desaparecido. Las redes del mercado negro estaban firmemente establecidas y controladas por mafias del crimen organizado que se habían enriquecido con el comercio ilícito. El Estado había perdido su monopolio y nunca lo recuperó. Los miles de millones de rublos que deberían haber ido al tesoro para construir carreteras y escuelas ahora iban a parar a los bolsillos de los gángsters. La cruzada moral no solo había llevado al gobierno a la bancarrota, sino que sin darse cuenta había financiado el auge de la mafia rusa que plagaría la región durante décadas. Gorbachov había blandido con un mazo una botella de vodka, niebla, y había golpeado el pilar fundamental de la economía soviética. Las grietas subían por las paredes y el techo estaba a punto de derrumbarse. El imperio quizá estaba sobrio, pero se moría de hambre y estaba en la ruina. Y un imperio en quiebra es algo frágil. Para 1989, la Unión Soviética era prácticamente una corporación en bancarrota que se hacía pasar por una superpotencia mundial. La decisión de destruir el monopolio estatal del alcohol no solo había eliminado una fuente de ingresos, sino que también había cortado la arteria financiera que conectaba al gobierno central de Moscú con el resto del imperio. Para comprender la mecánica del colapso final, hay que analizar el déficit presupuestario soviético. Antes de 1985, el déficit era manejable, un secreto de Estado guardado en libros clasificados. Pero tras el doble golpe de la campaña contra el vodka y la caída del precio del petróleo, el déficit se disparó a casi 100.000 millones de rublos en 1989. Esto representaba aproximadamente el 10% del Producto Nacional Bruto de todo el país. En un país capitalista, un gobierno puede financiar un déficit vendiendo bonos a inversores, pero la Unión Soviética no tenía mercado de bonos, no tenía inversores, solo contaba con el Banco Estatal. Así que el gobierno ordenó al banco que cubriera el déficit creando dinero de la nada. Esto creó una pesadilla económica específica conocida como sobrepeso monetario. Imaginen un país donde todos cobran su salario completo cada mes, pero las tiendas están vacías. El dinero se acumula en los bolsillos, bajo los matraces y en las cuentas de ahorro. Es dinero especulativo. Se necesita gastarlo desesperadamente, pero no hay nada que comprar. Para 1990, el pueblo soviético acumulaba cientos de miles de millones de rublos sin ningún destino. Esto destruyó el incentivo para trabajar. ¿Para qué trabajar un turno extra en la acería por 50 rublos si esos 50 rublos no alcanzaban para un par de botas? ¿Para qué cosechar trigo si el dinero con que se paga es solo papel de colores? La fuerza laboral se desestimó.
Las granjas colectivas dejaron de vender grano al Estado a los precios oficiales fijados, porque el dinero no valía nada. Empezaron a acopiar alimentos o a intercambiarlos en el mercado negro por madera, ladrillos o combustible. El espacio económico unificado de la Unión Soviética comenzó a fracturarse en 15 economías de supervivencia separadas. Este fue el momento en que la crisis económica se transformó en una crisis política. Las 15 repúblicas que conformaban la URSS, países como Ucrania, los países bálticos, Georgia y la propia Rusia, observaron el caos en Moscú con creciente furia. Vieron un gobierno central que seguía exigiendo recursos, pero ya no podía ofrecer nada a cambio. Moscú no podía proporcionar inversiones, no podía proporcionar bienes de consumo ni una moneda estable. Comenzó la guerra de leyes. Esta fue una rebelión fiscal a escala continental. Los líderes de las repúblicas, percibiendo la debilidad del centro, decidieron dejar de enviar ingresos fiscales a Moscú. Argumentaron que nuestra gente se está muriendo de hambre. ¿Por qué deberíamos enviar nuestro dinero a un agujero negro en el Kremlin? Boris Yeltsin, el recién elegido líder de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, la mayor parte de la URSS, se convirtió en el paladín de este separatismo económico. Es famoso que les dijo a los líderes regionales que tomaran toda la soberanía que pudieran tragar. Más importante aún, les dijo a sus recaudadores de impuestos que mantuvieran los rublos en Rusia y mataran de hambre al gobierno central de Gorbachov. Gorbachov seguía siendo el presidente de la Unión Soviética, el comandante en jefe del arsenal nuclear y el secretario general del Partido Comunista. Pero económicamente, era un magnate. Tenía que pagar una burocracia masiva, alimentar a un ejército y pagar deudas internacionales, pero sus ingresos se habían agotado. Era un rey sin tesoro. La desesperación llevó a los líderes soviéticos a extremos humillantes. La superpotencia que había aterrorizado a Occidente durante 40 años se vio obligada a mendigar. Gorbachov recurrió a sus antiguos rivales, Alemania, Francia y Estados Unidos en busca de préstamos. Necesitaba divisas no para construir fábricas, sino simplemente para comprar alimentos y evitar la hambruna. En el invierno de 1990, los alemanes, agradecidos por el permiso de Gorbachov para reunificar Alemania Oriental y Occidental, proporcionaron millones de marcos alemanes y ayuda. Pero no fue suficiente. La calificación crediticia soviética se desplomó. Los bancos occidentales se dieron cuenta de que la URSS era insolvente. Barcos que transportaban carne congelada de Nueva Zelanda y mantequilla de Europa anclaron frente a la costa de Leningrad y se negaron a descargarla. Cargamento aéreo hasta que se procesara el pago. Pero los cheques rebotaban. El banco Banesh Econom, el banco soviético responsable del comercio exterior, congeló las cuentas de las empresas soviéticas, confiscando sus ingresos en divisas para pagar la deuda nacional. Fue un robo patrocinado por el Estado. Dentro del país, la desintegración de la cadena de suministro llegó a un punto crítico. No solo faltaban artículos de lujo, eran los elementos básicos de la civilización. En el verano de 1990, estalló la rebelión del tabaco. Debido a la falta de divisas para comprar repuestos para las fábricas de cigarrillos y a la imposibilidad de importar hojas de tabaco, los cigarrillos desaparecieron de las tiendas en una nación de fumadores empedernidos. Esto desencadenó disturbios. Multitudes enfurecidas bloquearon las calles de Leningrado y Moscú, hundiendo autobuses y exigiendo cigarrillos. Gorbachov tuvo que pedir urgentemente a Philip Morris y otras empresas occidentales que enviaran por aire cargamentos de emergencia de Marlboro para evitar una revolución. Entonces desapareció el jabón, luego el detergente para la ropa, luego los medicamentos. La Unión Soviética volvió a una economía de trueque primitiva. Las fábricas dejaron de realizar transacciones monetarias. Una fábrica de neumáticos pagaba a sus trabajadores con neumáticos. Los trabajadores se quedaban al borde de la carretera intentando cambiar un neumático por un saco de patatas o una botella de vodka. Una fábrica de vidrio intercambiaba láminas de vidrio con una fábrica de muebles a cambio de mesas, que luego intercambiaban con una granja colectiva por carne. El rublo, la moneda del reino, había muerto. Lo único que tenía valor eran los dólares estadounidenses, que eran ilegales pero estaban por todas partes. Y precisamente aquello que Gorbachov había intentado destruir, el vodka. El vodka se convirtió en la moneda líquida del colapso. Se pagaba al fontanero con vodka.
Sobornaste al médico con vodka para obtener antibióticos. Le diste vodka al taxista. El Estado había perdido el control del mercado del alcohol, y al hacerlo, permitió que el alcohol reemplazara el dinero estatal. Al llegar 1990 a 1991, la atmósfera en el país era apocalíptica. El contrato social, el acuerdo por el cual la gente aceptaba la falta de libertad a cambio de una seguridad económica básica, se hizo trizas. La gente no tenía ni libertad ni seguridad, solo tenía colas. No era raro que un ciudadano soviético pasara de 4 a 6 horas al día esperando en colas. Se quedaban de pie bajo la lluvia helada, agarrando bolsas de malla, con la esperanza de comprar un cartón de leche o un trozo de salchicha gris. La humillación de esta existencia cotidiana corroía los últimos vestigios de la fe en el sistema comunista. Cuando la gente veía los estantes vacíos, ya no culpaban al clima ni a los capitalistas, culparon al partido. Culparon la incompetencia de un liderazgo que había arruinado la fortuna nacional a una cruzada moral contra la bebida mientras la casa se quemaba. El escenario estaba listo para el acto final. El gobierno central estaba en quiebra, las repúblicas se rebelaban abiertamente, y el pueblo estaba hambriento y furioso. Los intransigentes del KGB y el ejército presenciaron este colapso con horror. Creían que Gorbachov había llevado al país al abismo. Decidieron que había que restaurar el orden, aunque eso significara sangre. Empezaron a planear un golpe de Estado, creyendo que podrían someter la economía con tanques, pero olvidaron algo crucial. No se puede arreglar una bancarrota con una bayoneta. El dinero se había esfumado, el oro se había esfumado, y el imperio estaba a punto de enfrentar la liquidación final. Para enero de 1991, la Unión Soviética era un paciente en la fase terminal de una insuficiencia orgánica. La economía había dejado de funcionar. La moneda no valía nada. Las repúblicas se marchaban. Pero el régimen moribundo tenía una última y brutal carta que jugar contra su propio pueblo. El gobierno sabía que había demasiado dinero buscando muy pocos bienes, que donde el excedente monetario, esos millones de rublos impresos para cubrir el déficit creado por la campaña antialcohol, estaba alimentando la hiperinflación. El primer ministro Valentín Pavlov convenció a Gorbachov de que la única manera de salvar la economía era realizar un ataque quirúrgico a la oferta monetaria. Argumentó que el exceso de dinero estaba en manos de especuladores y comerciantes del mercado negro. Así que en la noche del 22 de enero de 1991, justo al terminar el noticiero vespertino, se hizo un anuncio que paralizó el corazón de la nación. Con efecto inmediato, el gobierno declaró que los billetes de 50 y 100 rublos, los billetes grandes, donde la mayoría de la gente común guardaba los ahorros de toda su vida, ya no eran de curso legal. Fue una confiscación masiva de riqueza. El gobierno dio a los ciudadanos de la Unión Soviética exactamente 3 días para cambiar sus billetes viejos por nuevos, pero con un límite estricto. Solo se podía cambiar una pequeña cantidad, aproximadamente equivalente a un mes de salario. Cualquier otra cosa que se tuviera guardada bajo el colchón o en un tarro de galletas, se convertía instantáneamente en papel sin valor. El pánico se apoderó de las 11 zonas horarias del imperio. Era una escena de caos absoluto. En pleno invierno, millones de personas salieron corriendo a las calles. Se congregaron frente a los bancos que aún no habían abierto. Se les pidió que derribaran las puertas. Abuelas desesperadas, que habían ahorrado durante décadas para sus funerales, intentaron meter fajos de billetes por las ventanillas, llorando al enterarse de que su dinero había desaparecido. La gente intentaba desesperadamente comprar cualquier cosa para deshacerse del dinero, joyas, billetes de tren, abrigos caros. Pero los comerciantes, al enterarse de la noticia, cerraron sus puertas con llave. La reforma Pavlov logró retirar 14 millones de rublos de la circulación, pero el costo fue la destrucción total del último vestigio de confianza entre el Estado y el pueblo. El contrato social no solo se rompió, sino que se incineró. El ciudadano soviético ahora veía al gobierno no como protector, sino como depredador. La reforma no logró detener la inflación. En cambio, al destruir los ahorros de la clase media y los ancianos, sumió a millones en la pobreza extrema, obligando al Estado a imprimir aún más dinero para pagar la asistencia social de emergencia. Las imprentas aceleraron, girando tan rápido que prácticamente echaban humo. Para el verano de 1991, el fin era visible. El Banco Central de la Unión Soviética, el Gosbank, era insolvente. Las reservas de oro, la legendaria horda de los zares y los bolcheviques, habían desaparecido.
Los investigadores descubrirían más tarde que en la desesperada lucha por pagar la deuda externa de alimentos y servicios importados, los líderes habían vendido el oro en secreto. Pero no tenían ningún plan económico. Eran hombres del pasado que intentaban resolver una crisis financiera del siglo XX con tácticas militares del siglo XIX. El golpe fracasó en tan solo 3 días. Fracasó porque el pueblo liderado por Boris Yeltsin se mantuvo firme y se negó a tener miedo. Pero también fracasó porque los conspiradores se dieron cuenta de la aterradora verdad una vez que tomaron el control. No quedaba dinero para dirigir. No se puede dirigir un Estado totalitario si no se puede pagar a la policía secreta. Cuando Gorbachov regresó a Moscú tras el fallido golpe, era un fantasma. El poder había pasado a Yeltsin y las repúblicas. La Unión Soviética se disolvió rápidamente, no de golpe, sino con una serie de firmas. El 25 de diciembre de 1991 se arrió la bandera roja del Kremlin por última vez. La Unión Soviética había desaparecido, pero la resaca de la intoxicación de la última década apenas comenzaba. La nueva Rusia que emergió de los escombros heredó las deudas del imperio, pero ninguno de sus activos. El trauma económico de la década de 1990, toda la terapia de choque, fue el resultado directo de la bancarrota de la década de 1980. Cuando finalmente se levantaron los controles de precios en 1992, la inflación contenida se disparó. Los precios subieron un 2.500% en un solo año. Los ahorros del pueblo ruso, ya dañados por la reforma de Pavlov, se esfumaron por completo. Una suma de dinero que podría haber comprado un coche en 1985 no habría podido comprar ni una barra de pan en 1992. Los Wild 90s fueron una época de capitalismo gangsteril, pobreza y desesperación. Pero esta miseria no fue causada por la nueva democracia. Fue la factura pendiente por los errores del antiguo régimen. Fue el precio de décadas de estancamiento enmascarado por el dinero del petróleo y los ingresos del vodka. ¿Y qué pasó con el vodka? Al final, el alcohol triunfó. El Estado nunca recuperó su monopolio. El mercado se inundó de licores baratos y peligrosos producidos por mafias privadas. El consumo de alcohol en la Rusia possoviética aumentó en la década de 1990, ya que la gente bebía para mitigar el dolor del colapso económico. La crisis sanitaria que Gorbachov había intentado resolver empeoró antes de mejorar. La historia de la guerra contra el vodka es una de las grandes ironías de la historia. Gorbachov era un hombre de nobles intenciones. Identificó correctamente un cáncer que estaba matando a su país. Tuvo el coraje de intentar erradicarlo. Pero al hacerlo, demostró que la economía es una máquina despiadada a la que no le importa la moral. Al atacar el síntoma, bebiendo sin curar la enfermedad subyacente, un sistema económico roto, sin darse cuenta derribó el pilar que sostenía al imperio. El imperio se ahogó, no en vodka, sino en números rojos. Soy John Lane y este es el canal de Historias Cinematográficas. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás estar entre los pocos que los vieron.